Mi invitada a este episodio es Catalina Estrada, quien nos va a compartir sus instrucciones para sobreponerse al acoso laboral. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Para este episodio escogí hablar sobre un tema que impacta negativamente la vida de muchas personas, no solamente en Colombia, sino también a nivel mundial, que es el acoso laboral. Según la Organización Mundial de Salud, el acoso laboral es el comportamiento agresivo de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un individuo con el objetivo de producirle miedo, desprecio o depresión hasta que la persona decide renunciar o es despedida. El acoso laboral, tristemente, es una realidad. Cuando una persona sufre de acoso laboral, puede sufrir de ansiedad, de pérdida de autoestima, seguridad en sí mismo, sentimiento de tristeza y depresión, pánico, pérdida de motivación y en algunos pocos casos extremos, hasta tener pensamientos de suicidio. Ocurre mucho más de lo que creemos globalmente y algunas cifras que estuve analizando para preparar este episodio. Más de 1 de cada 5 personas empleadas, o sea, casi el 23%, han experimentado en algún momento violencia y acoso en el trabajo, ya sea esta física, psicológica o sexual. Esto fue hecho por un análisis que hicieron entre la Organización Mundial del Trabajo, Lloyd's Register Foundation y Gallup. En Colombia solo el 10% de los trabajadores llegan a revelarlo. Y esto es básicamente porque a estas personas muchas veces hablar sobre el tema y sobre esta experiencia le dan vergüenza, culpa, falta de confianza en las instituciones y porque en algunas ocasiones estas conductas que son inaceptadas en algunas partes son consideradas como normales. Para hablar sobre este tema tan delicado, invité a Catalina Estrada, quien personalmente ha sufrido 2 veces de acoso laboral. Y básicamente lo que quise hablar con ella es que nos compartiera todos sus aprendizajes en este proceso. A lo largo del episodio, Catalina nos recomienda cómo manejar el tema, qué se debe hacer si uno sufre de acoso laboral para salir adelante, para sanar, que es un tema súper importante, y para rehacer la vida, porque la vida sí se puede rehacer. Nos habla también del rol de la fe en el proceso que tuvo para ella específicamente en su proceso. ¿Por qué las personas que son testigos de un acoso laboral y no hablan, también de alguna parte son parte del problema? Nos habla la importancia de siempre ser fiel a tus valores y qué tipo de preguntas hacer. Ojalá antes de entrar a una organización en el proceso, en el momento que se están haciendo entrevistas, para de esa manera asegurarte que los valores de la entidad de la compañía están alineados con los tuyos. Así que no te pierdas este episodio que tiene una información muy valiosa. Catalina es una profesional apasionada por lo que hace, por la gente y por servir. Más de 23 años de experiencia trabajando en recursos humanos en empresas multinacionales, tanto en Colombia como en fuera. Ha trabajado para distintas industrias, tanto en ONGs internacionales como en empresas de tecnología y telecomunicaciones y consumo masivo. Catalina es administradora de empresas de la Universidad de La Sabana, certificada en gestión de recursos humanos, coaching, ley laboral de América Latina y mentora en recursos humanos. Cuenta con una maestría de marca personal con Borja Vilaseca y en acoso sexual y laboral y resolución de conflictos y relaciones laborales. Le apasiona su trabajo, cuidar sus animales que se llaman Hércules, Pinky y Missy, leer, escuchar audiolibros, estudiar y aprender, cantar, cocinar, caminar al lado del mar y le gusta mucho compartir con amigos. Además es una gran deportista, como oirán más adelante en el episodio, y cree que el deporte, el sol y la risa son los mejores médicos que existen.
Su compañero de vida es Antonio Quintero y entre los dos tomaron la decisión de adoptar y amar a Carlitos, un niño de Cali, hace 8 años, quien llegó a su vida para transformarles la vida. Catalina, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchas gracias, qué rico que me hayas invitado, me siento muy contenta. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que me parece que es súper importante y es el tema del acoso laboral, pues que es una realidad no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Pero antes de entrar en el plato fuerte, empecemos, Cata, contándome un poco de tu vida, cómo fue tu niñez y qué la marcó. Bueno, pues yo tuve una niñez, te podría decir que muy feliz. Fui la menor de 8 hermanos. La consentida, entonces. Bueno, todo el mundo dice que yo fui la consentida, pero en realidad cuando uno tiene tantos hermanos que son muy grandes, muchos papás y mamás, claro, te exigen el doble porque te dicen tu hermana o tu hermano logró esto, entonces tú también puedes. Entonces fue una niñez linda, pero fue una niñez, claro, exigente, y mis hermanos, tengo que decir que todos han sido personas muy exitosas en su mundo, cada uno en su mundo. Entonces no era fácil llegar a esos talones, pero tuve una lindísima niñez y después, siendo niña aún, empecé a tener sobrinos. Entonces eso también marcó mucho mi niñez porque realmente mis sobrinos fueron casi mis hermanos y son mis amigos hoy en día. Más adelante tú entras a estudiar administración de empresas y luego te dedicas al tema de recursos humanos. Para ti, ¿cuál es la visión de los recursos humanos en las organizaciones y por qué, digamos, inclusive antes de esa pregunta, por qué te interesa tanto desde tan joven el tema de los recursos humanos? Mira que esto es una pregunta muy interesante. Yo antes de salir del colegio decía que quería ser médica y quería ser psiquiatra. Imagínate. Qué locura, hoy en día digo no, el trabajo de un psiquiatra es muy difícil, les toca de verdad muy difícil, pero siempre me gustó la gente, ayudar a la gente. Entonces, cuando entro a estudiar administración, en realidad nunca estuvo orientada hacia recursos humanos, más orientada hacia finanzas, mercadeo, cómo generar tu negocio propio, etcétera. Pero yo nunca dejé de lado esa parte de a mí me gusta ayudar a la gente con lo que yo hago, a todo nivel, en el trabajo, en la casa, en todo. En mi universidad se usaba que tu último semestre era una práctica empresarial. Mira que la vida, y yo creo mucho en esto, indistinto de la fe que cualquier persona pueda llegar a tener, que es siempre respetable, pero yo creo que la vida te lleva como por lo que es perfecto para ti. Porque entré a las prácticas y pues apliqué a muchísimas empresas. De hecho, recuerdo haber llevado se usaban hojas de vida impresas, ¿no? Por favor, no piensen que estoy... A mí también me tocó. No piensen que estoy vieja, por favor, pero me tocaba hacer las hojas de vida en el mejor papel, con la mejor carpetica. Y mira que uno en esa edad pues no tiene tanta conciencia. Yo me fui y dije, yo quiero trabajar en el World Trade Center, o quiero trabajar aquí en Bogotá, o quiero trabajar en el edificio que está al lado, que era el de Citibank. Eso puede sonar muy superficial, pero quizás la vida a veces te lleva de esas maneras, porque yo misma llevé mis hojas de vida para la práctica y toqué la puerta en la British Petroleum Company y dije, bueno, buenas, ¿cómo está? Yo vengo a traer mi hoja de vida, si se la puede entregar a la persona de recursos humanos encargada de las prácticas, yo se lo agradezco. Y mira, las cosas que son de uno. El señor de seguridad me dijo, pues ella está en este momento disponible, se la voy a llamar. Dios mío. ¡Qué suerte! Increíble, una coincidencia. Sí, yo estaba en jeans, imagínate, me había ido a entregar hojas de vida por todas partes, caminando. Y sale esta mujer y me entrevista de una. Y me dice, ¿sabe qué? Usted es perfecta para recursos humanos. Y yo, ¿qué? De verdad que te digo, yo no, mira, yo estudié administración de empresas. Y me dice, perfecto, es que es buenísimo. O sea, tienes toda la parte humana en tu forma de ser, los valores, perfecto, porque con administración lo complementas. Yo, ok. Bueno, muchísimas gracias, te vamos a volver a llamar. Y así mismo pues y pasé hojas de vida en otros sitios, ¿no? En Unilever, en el mismo Citibank, en 1000 lugares. Y mira que yo no sé
que me hice o me llevó, pero la British Petroleum Company me llevó a trabajar con ellos. Y fue descubrir un mundo que yo en la universidad no había conocido, y era el impacto que tiene el área de talento humano sobre una organización, y sobre todo una organización que se lo toma en serio, porque de verdad talento humano sí estaba en la mesa del negocio en esa empresa. Entonces fue empezar como con pie derecho esta carrera y ver lo importante que era y lo alineada que sí estaba con mis competencias. Entonces ahí empiezo mi carrera en administración, en recursos humanos, y de verdad que nunca me salí de allí y nunca me saldría, así tuviese que trabajar ya en algún momento de mi vida como un consultor externo, porque pienso que las empresas son exitosas en la medida en que los empleados se sienten bien tratados y bien en una organización. Y esto puede sonar a bonito y a cursi, pero no lo es. Yo misma he visto los resultados a lo largo de una carrera de 24 años de la diferencia entre empleados que están verdaderamente enganchados y enamorados de una organización y sus resultados a estas empresas en donde no hay el mismo trato, no hay la misma manera y los empleados no están contentos. Entonces, para mí es un área que es fundamental en una organización y que tiene que estar en la mesa de dirección y de toma de decisiones. Es un poco paradójico que tú, siendo, digamos, una gran abanderada de la importancia de los recursos humanos, digamos, de la importancia del talento humano para toda organización, pues que te haya tocado a ti vivir justamente el tema del acoso laboral en 2 episodios. Cuéntanos un poco qué sucede y partamos de ahí como la conversación acerca del tema del acoso laboral. Pues mira, María José, yo sé que tú revisaste las cifras del acoso laboral que son impactantes, tanto en América Latina como en el mundo, pero te diría que en los países donde no hay tantas leyes que lo protegen son aún más alarmantes. El acoso laboral es una realidad que se vive a todo nivel. ¿Y por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Los seres humanos, ni los de recursos humanos ni los de ningún área, somos perfectos. Los seres humanos, cada uno jala hacia su lado, hacia sus necesidades, y muchas veces cuando son líderes, o aunque no sean líderes, porque también lo he visto como moving, que es otra forma de llamar al acoso, que son compañeros que te hacen la vida complicada, es porque no han tenido la conciencia o no ha habido la suficiente educación de lo que esto puede generar, tanto para la persona que tú acosas como para la organización y como para ti mismo. Porque pocas personas saben. Yo en alguna organización donde trabajé le preguntaba a algunos líderes de los que yo sabía hacían acoso, que si ellos estaban conscientes de que ellos mismos, ni siquiera la empresa, ellos mismos podrían llegar a recibir una demanda de tipo penal o de tipo civil por parte de la persona acosada. Entonces yo creo que la persona ni siquiera es consciente de que sus actos pueden llegar a generar consecuencias y piensan, no, pues en últimas es la empresa, o en últimas yo di los resultados que la empresa me pidió, pero no son conscientes de las consecuencias que esto puede generar. Y eso hablando en términos de consecuencias que pueden ser económicas o hasta de cárcel, pero también pueden llegar a generar consecuencias en la vida de una persona que son devastadoras. En mi carrera de recursos humanos he visto todas las cosas. He visto el acoso laboral de jefes a supervisados, de pares, ¿sí? De gente que trabaja en el mismo equipo. Yo lo he visto de todas formas, lo he manejado como persona de recursos humanos que soy, en el sentido de mediar, apoyar y en muchas ocasiones tener que tomar decisiones, pero cada empresa tiene su política frente a eso y desafortunadamente muchas empresas, no digo todas, hay muchas que son muy éticas, pero muchas empresas prima el resultado que una persona puede llegar a conseguir a través de ese trato hacia el empleado. Quisiera, porque obviamente ahí están como las cifras y todo,
y como la teoría, pero lo que yo quisiera es como que tú, como una persona a la que han acosado, nos cuentes un poquito por lo que pasaste, o sea, como la parte humana de alguien que ha pasado por ese tema y cómo estás, digamos, ya saliendo adelante, lo que has logrado hacer, lo que recomiendas para podernos entrar, digamos, un poco más en el ser humano y no tanto, digamos, en las cifras, si te parece. Por supuesto. Bueno, te quiero decir que yo he sufrido acoso laboral en varias ocasiones, pero la primera vez que sentí acoso fue en una situación en donde le dije a mi jefe directo que la forma en que él estaba tratando a la gente no era la correcta y no estaba de acuerdo con los valores organizacionales. Yo todavía considero que ahí estaba todavía muy chiquita. Ustedes dirán, muy chiquita, pues tendría, no sé, 33, 32 años de vida, pero fue la primera vez que sentí algo similar al acoso porque esta persona me contestó, mire, el día que usted tenga un feedback de fondo sobre lo que yo hago, o cómo consigo los resultados, yo estoy muy dispuesto a escucharla. Pero el día que usted tenga un feedback de forma, no. A mí no me interesa lo que usted piensa de la forma. Entonces le dije, a usted no le puede interesar, pero a la empresa sí le interesa. Y la forma en que usted está haciendo las cosas está en contra de lo que la empresa está pregonando cuando integra gente a la organización. Por supuesto, yo ahí estaba muy chiquita y te digo, pues me enfrenté solita a una persona de muchísimo poder, a un ejecutivo de muy alto poder, y lo que esta persona hizo a partir de ese día, pues fue desprestigiar mi trabajo y decir que yo ya no estaba dando los resultados, que no estaba dando los resultados esperados, en fin, lo que hace una persona muy inteligente es mostrar que no eres tú lo que la empresa necesita y buscar que tus otros jefes también empiecen a ver esto de alguna manera y decidan sacarte. Yo, como te digo, estaba muy joven en aquel momento, lo sentí. Y como sentí que adicionalmente él daba los resultados, o sea, salir de esta persona costaba millones de dólares, salir de mí costaba 3 pesos. Entonces sentí perfectamente el cambio de mis jefes conmigo, pues de él, por supuesto, y me sentí absolutamente sola. La empresa tenía muchos recursos para poner una línea ética, para quejarse. Yo en esa ocasión decidí no hacerlo, tenía miedo. Estaba, como te digo, joven, no me defendí como me debía haber defendido. Además, que parte de mi tarea como recursos humanos es defender la gente, no en el mal sentido, defender que se cumplan las políticas, los valores, que si hay una violación, esto se revise. Y honestamente lo que dejé es que salieran de mí y decidí como irme a perseguir nuevos rumbos, y eso se sintió terrible cuando realmente yo salgo, y sí, salgo y entro a otro trabajo muy chévere, seguí mi vida adelante sin ningún problema, pero después empecé a entender qué era lo que había vivido, ¿no? Porque yo siempre hago esas catarsis de qué viví, por qué lo viví, qué hice bien, qué hice mal, y entendí estas cosas. Te quisiera preguntar un poquito, Cata, es, por ejemplo, el tema de tu autoestima, o sea, dices que estabas joven, pero te empiezan como a decir, y tú ves que la empresa le da mayor prioridad a este señor que era jefe tuyo, que generaba una cantidad de plata y que era costosísimo sacarlo, versus a ti, y el tema de sentir miedo. Háblame de esos dos temas. Para estas personas, digamos, que en este momento están sintiendo miedo, ¿tú qué les dirías? Y lo otro es, ¿en algún momento impactó tu autoestima? ¿Y tuviste que trabajar el tema de la autoestima en ese momento? Yo te diría que en ese momento no. ¿Por qué? No es que no la impactó, claro que me dolió mucho porque yo nunca había sido, en realidad yo firmé fue un mutuo acuerdo, no es que hubiera sido despedida, pero nunca me había ido de un trabajo. Siempre me habían llamado de uno y del otro y cada uno mejor que el otro, entonces en ese sentido sí la impactó, pero yo tenía muy claro que el que estaba cometiendo los errores era él. De hecho, lo demostré con diferentes maneras a la vicepresidente de Recursos Humanos en aquel momento, pero él ya la tenía enganchada por otro lado. Entonces yo sabía que ahí no tenía mucho por dónde ganar. Y a quienes tienen miedo les quiero decir que ese yo del pasado les dice que yo fui muy responsable porque la organización tenía muchas formas de haber elevado esta situación a niveles superiores y que se hubieran investigado de una manera muy seria. Pero yo dije, ¿para qué me voy a meter en ese error? O sea, me dio pereza
pelear porque dije voy a pelear contra algo que creo que ya tengo perdido. Pero quiero decirte, y ahora te voy a contar, María José, que luego vivo otra situación y ahí sí actúo completamente diferente, porque es por eso que uno debe crecer. Por eso es tan importante las experiencias. La gente de hoy sale y quiere ser gerente al otro día y quiere tener más responsabilidad al otro día, y resulta que cuando tú creces a través de experiencias y aprendes de ellas, es que realmente puedes ocupar posiciones de mayor nivel jerárquico porque sabes manejar estas situaciones. A mí luego la vida me presenta esta situación en otra organización, mucho peor, porque la situación sucede porque descubro que un líder está acosando laboralmente a su equipo, y esto a una de estas personas casi comete un suicidio. Entonces allí yo creo que ya estaba lista, preparada, elevo la situación primero a quien debe ser elevada, que era a mi supervisor directo, pero después de esto descubro que mi supervisor directo mantenía una relación sentimental con la persona que estaba haciendo el acoso. Pero ahí te voy a decir, sí, tuve mucho miedo, sí, sabía que me podía costar mi trabajo, ya lo había vivido, pero sabes, lo elevé, y lo elevé con nombre y apellido, porque yo decía, yo no tengo nada que esconder. Y lo elevé a la casa matriz, que pues por confidencialidad no puedo decir dónde está, pero es en un país donde esto se lo toman muy en serio, donde hicieron una investigación muy profunda y descubrieron que efectivamente lo que yo estaba diciendo era correcto, y donde le piden a él que haga el despido de esta persona. Claro, obviamente empieza contra mí una guerra frontal de parte de él, de parte de los reportes de él que lo seguían, por supuesto, y obviamente por parte de esta persona que se vio absolutamente afectada por mí, ¿no? Yo, mira, como digo, no tengo nada que esconder. Yo dije, no tengo ningún problema, a mí que me esculquen y que investiguen todo lo que quieran. Y eso no se trata como de una pelea o de una batalla, porque al final lo que tú quieres hacer es apoyar las personas que están siendo dañadas y apoyar la organización, pero a mí también me empezaron a dañar. Y ahí sí te digo, la autoestima se me dañó mucho. Esta persona me avisaba con 2 o con 1 hora de anticipación que tenía que entregar un trabajo, el cual podía durar días haciendo para terminarlo. Y después decía, este trabajo está mal hecho o no sirve, cancelaba todos los proyectos. En fin, empezó a hacer todo este tipo de cosas, pero yo en esta ocasión sí me defendí, utilicé todos los medios organizacionales y finalmente logré que a mí me cambiaran de área y que a esta persona que estaba haciendo el acoso la desvincularan de la organización. ¿Que fue fácil? No. Y a las personas que viven esto les digo, cuando uno se mete en esto hay 2 maneras de meterse, anónimo o dando la cara. Yo trabajo en un área donde me parece que uno tiene que dar la cara porque es parte del trabajo. Nosotros trabajamos para defender a la gente y a la organización, y una cosa de estas puede dañar a la organización reputacionalmente, puede dañar a la organización de muchas maneras. Entonces, esa fue, digamos, mi segunda situación de acoso. Yo al final termino trabajando con un grupo muy chévere en esa organización y termino superando esa situación, pero igual no te voy a negar que me marcó, pero me sentí muy orgullosa de mí misma de haber tenido la fuerza de haberla reportado y de haber apoyado a una persona que fue muy dañada por esta persona que te digo. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Nuestras oyentes florecen con el podcast Instrucciones para Florecer. Esto dice Gladys Torrado. Son historias que se convierten en inspiración y luz. Realmente son un regalo maravilloso para el alma. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Cata, tú a alguien que en este momento esté sufriendo por un acoso laboral, ¿qué le recomiendas? O sea, ¿qué temas y cuáles son los 3 recomendaciones top que tú darías? ¿Cuál le darías? Lo primero que le diría a la persona es que no es el fin del mundo.
siempre todo tiene una solución. Si la empresa para donde trabaja no tiene los mecanismos o la persona no siente confianza en ir y hablar este tema con el área de recursos humanos o con el área pertinente que la empresa tenga para este tipo de cosas, si la persona no siente esa confianza, que es, digamos, el primer camino, entonces el Ministerio del Trabajo, y te diría que en casi todos los países de América Latina está ese mecanismo, tiene líneas donde uno puede llamar, elevar la situación y pedir ayuda, y adicionalmente también le recomendaría a esa persona asesorarse de un abogado laboral. Y si no lo tiene, en el Ministerio de Trabajo uno puede ir y lo atienden, no hay costo, y le dan una persona que lo apoya y lo ayuda durante este tiempo. Eso es lo que yo le diría, y no tenga miedo, porque son cosas que no son justas, que no están correctas, y que además si uno las calla, porque lo he visto, y tal vez esto es muy triste, María José, es ver que la gente lo ve cómo te maltratan o ve cómo te hacen, pero ellos se quedan callados porque a ellos no quieren perder su trabajo. O gente que lleva siendo acosada. Tengo una gran persona, no puedo dar muchos detalles, pero es una persona a quien quiero mucho. Tiene un sueldo alto, muy alto en una organización, un cargo muy alto, pero ella todos los días llega a llorar a su casa, y ya no me llora a mí porque yo ya le dije: o tomas acción o no me llamas más, porque ella prefiere tener esas cosas, esas comodidades, a elevar esta situación y poner un punto final a la situación. Entonces, y no necesariamente ese punto final es salir y que a uno le vaya mal, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener valentía. Hay que tener mucha valentía, mucha valentía. Ahí hay un tema que tú mencionas, y que en el episodio con María José Quiseno, hablando sobre el tema del acoso escolar, ella habla del triángulo del acoso, donde está el acosador, está a la persona que se acosa, pero también están a todas esas personas que están viendo y que no hacen nada y que se quedan callados. Acá en el tema de acoso laboral, ¿cómo has visto ese tema? Es aún peor, te diré, porque claro, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Es que estas personas, si pierden su trabajo, pues pierden su fuente de ingresos, ¿no? Observan la conducta del acosador y dicen: Dios mío, yo no quiero vivir eso, por nada del mundo quiero vivir eso. Y eso va en la conciencia de la gente de: tú eres tan culpable como el acosador, porque tú podrías ir y elevar la situación, al menos de manera anónima, si te da miedo, de manera anónima, para que con esta persona se haga justicia, porque mucha gente, y lo viví en las dos ocasiones, lo vio, lo observó, salían, me decían: pobrecita, qué pecado, ¿cómo te aguantas eso? Pero se quedaban calladas. Incluso cuando Recursos Humanos las llamaba a preguntarles: ¿usted vio esto? No, yo no vi nada, no vi absolutamente nada. Entonces yo le diría a esas personas que son tan culpables como el mismo acosador, y es muy triste. Cata, para ti, ¿cuál fue el momento, digamos, como más difícil, más crítico, donde tú viste negro a tu alrededor y decías: Dios mío, ¿cómo hago para salir de acá? Yo creo que el momento más duro fue cuando, para que firmara un mutuo acuerdo de salida, me mintieron. Yo tenía protecciones laborales. Para los que no entienden, eso es... y aquí viene una recomendación muy importante, perdón por ser dispersa y no haberla dicho. La gente debe conocer la ley. Y todos somos trabajadores, existe la ley laboral. No es que yo diga que nos convirtamos en abogados, pero cada uno debe conocer lo mínimo de la ley, debe conocer su contrato de trabajo. Hay gente que ni lee ni el contrato, ni el código de ética, ni de conducta de una empresa, y por eso es que se ven estos problemas y no saben cómo defenderse. Entonces hay que conocer la ley. Yo por la ley entendía que yo tenía situaciones que me protegían de un despido. Sin embargo, confié en uno de mis supervisores directos que me dijo: firma esto, no te preocupes, que te vamos a dar un trabajo fuera de Colombia. Y te soy honesta, lo creí, de verdad lo creí, lo firmé, y pues, sorpresa, pues no hubo ningún trabajo, no hubo absolutamente nada más, y pues fue un gran aprendizaje para mí. Creo que por estas razones que les digo, cuando uno está en una situación de estas, uno debe tener una asesoría legal que esté afuera, y no quiere decir porque voy a dañar la empresa, no. Puede ser que la empresa reacciona bien, te apoya, te ayuda y te ayuda a salir de eso. Yo misma he ayudado a mucha gente
como directora de recursos humanos a salir de ahí. Incluso el acosador es quien ha salido de la empresa. Sin embargo, hay otras situaciones donde no es así y uno debe estar preparado para todos los escenarios. En tu caso, ¿cómo has hecho para reinventarte, para sanar y como para poder volver a decir, bueno, cruzo la página y sigo adelante? Eso es una muy buena pregunta. En un inicio sí me sentí muy mal, me sentí traicionada, además me sentí mal porque yo soy madre cabeza de hogar y dije, Dios mío, le fallé a mi hijo. Yo sé la ley laboral, cómo fui a firmar esto. Yo tengo amigos que son abogados laborales. Podría haber hecho una llamada. Nunca se dejen coercionar. Uno puede hacer una llamada, puede pedir un consejo. Eso nunca es verdad que es aquí o me firma o no. Uno puede hacer una llamada y puede preguntar. Y yo lo sabía, pero confié ciegamente en una persona. Y resulta que las organizaciones son organizaciones. El trabajo es tan solo una pequeña parte de nuestra vida y eso sí me hizo sentir muy mal. Y en un inicio sí tuve ayuda y necesité pues mucha ayuda para levantarme de esa ocasión en la que sentí pues todas estas situaciones. Ayuda de gente que me conocía de antes, de mi networking, de las personas que saben cómo es mi trabajo, cómo son mis valores, que han trabajado conmigo antes, y ayuda también de gente que entiende, sabe, conoce la ley, etcétera. Recibí muchísima ayuda, pero sobre todo fue tener como la convicción personal, y esto es algo de uno, de ser resiliente y de decir, yo no he hecho nada que no esté de acuerdo a mis valores, siendo consecuente con eso. Sí, lo mejor es que me fui de este lugar. Es lo que hay que tener claro, y obviamente levantarse lo más pronto posible, que se logra a través de muchas cosas. El deporte es una de ellas, las ayudas. Yo creo que en Colombia, yo viví en Argentina mucho tiempo y la gente le encantaba decir que iba al psicólogo. De hecho, era un tema de conversación común entre amigas o amigos. ¿Cuál es tu psicólogo? Acá pues es más tabú. Pero pues yo utilicé obviamente el apoyo de un psicólogo maravilloso, de una persona que me escuchó y con quien pude sanar y entender también mi parte, porque siempre existen dos partes. Entonces, ¿cuál fue mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de ahí? ¿Por qué me pasó? Y al contestarme esas preguntas, que de verdad la respuesta que salió fue, yo tengo que ayudar a la gente. Porque hay mucha gente que vive esto como la amiga que compartía y no se ayuda porque tiene un gran carro, porque tiene un gran cargo, porque tiene un gran sueldo. Pero es que no vinimos al mundo a sufrir, no vinimos al mundo a entristecernos y no vinimos al mundo a ser maltratados por otra persona. Y tenemos que tener eso muy claro para poder salir adelante. ¿Tú dirías, Cata, que este proceso te ayudó a encontrar tu propósito de vida? Yo creo que sí. Un poco me ayudó a concretarlo muchísimo más. Para mí, trabajar en recursos humanos es mi propósito de vida. Me encanta. Pero ahora, cuando escojo una organización o cuando trabajo con una organización, primero pregunto cosas que antes no preguntaba. O sea, el salario no es lo más importante. ¿Qué tipo de preguntas haces? A ver, cuéntanos. Yo le pregunto a la persona, mira, ¿por qué trabajas acá? ¿Desde hace cuánto? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar acá? Cuéntame. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es la cultura de esta organización? ¿Es de puertas abiertas? ¿Qué pasa si uno comete un error? ¿Qué pasa con los errores? ¿Qué pasa con los malos líderes? ¿Cómo se maneja el mal liderazgo? Y lo hago de frente, María José, lo hago de frente. A todos los que estén buscando trabajo, por favor, acá hay unas preguntas muy importantes que hagan antes de entrar a una organización en la cual después se vayan a sentir que no es la organización adecuada. Y de verdad, y no tengan miedo, y de verdad hay algo importante, no todas las organizaciones son para todo el mundo, y es cierto. Por ejemplo, yo no soy para una organización en donde la cantidad de dinero que hace la organización prima frente al respeto, por ejemplo, de la legislación laboral. Para mí, no. De pronto hay gente que no le importa eso mientras reciba su salario y está bien, es respetable, pero uno tiene que poner sus valores frente a los valores de esa organización y decir, ¿se adaptan o no? Y las empresas también hacen algo que se llama fit cultural y lo revisan, pero uno debe hacer esas preguntas sin miedo.
Ya has hablado de un tema que para mí es fundamental y es el tema de los valores propios, ¿no? Y la importancia de estar alineado, que esos valores que uno tiene que estén alineados con la empresa en la cual uno va a trabajar. Yo que soy miembro de varias juntas directivas, uno de los temas que siempre pregunto y que para mí es súper importante es justamente la alineación de mis valores con la empresa en la que voy a estar, porque siento que eso es una garantía de que problemas van a haber y dificultades van a haber, pero de alguna manera si los valores están alineados, pues facilita el proceso, ¿o no? Sí, facilita el proceso sin duda, si hay transparencia y si hay coherencia, ¿no? Porque yo te puedo decir que mis valores son X, Y y Z, pero resulta que... Claro, que no sean valores de papel, sino que sean valores que se vivan. Exactamente. Y por ahí la importancia de hablar con personas para uno darse cuenta si efectivamente esos valores se viven o no se viven. Lo que acabas de decir es fundamental, ¿sabes? La forma de saber cómo es una empresa donde uno va a entrar a trabajar, o sea, es responsabilidad de uno también esa decisión, no es donde me elijan yo voy, no. Yo siempre me investigo gente que trabaja en esa empresa en diferentes áreas y les pregunto, oiga, ¿y usted cómo se siente? Y cuénteme cómo lo tratan y cómo se manejan las cosas y cómo se manejan las decisiones. Incluso hay plataformas que se dedican a elegir eso, porque hay plataformas donde tú puedes ingresar y decir, yo trabajé en la tienda Juanita Pérez y en esa tienda Juanita Pérez me hicieron A, B, C, puedes decir todo lo que quieras de lo que te pasó a ti y la plataforma recoge todos esos comentarios y le da una puntuación a la empresa. Una de esas plataformas que es muy común es Glassdoor. Y en Glassdoor uno puede ver cómo están punteadas las organizaciones. Pero si la organización es pequeña y de pronto no está ahí, pues es fácil o pues de pronto no es tan fácil, pero hay que encontrar gente que trabaje ahí y preguntarle cómo es el ambiente, cómo es la cultura, cómo son los líderes, cómo se ve esa organización. Cata, ¿por qué crees que las víctimas no hablan? ¿Y qué crees que puedan hacer las empresas para que la gente se sienta con garantías para hablar y expresar lo que siente? Es muy difícil porque te puedo decir que yo, pues en ambas ocasiones he salido de las dos organizaciones por haber hablado, pero con esto no quiero decir que les dé miedo de hacerlo, porque hay una diferencia, yo lo hice de frente. Yo hubiera podido hacerlo de manera anónima y mandar las pruebas y todo lo que tenía, porque lo tenía de manera anónima. Existe también el comité de convivencia en las organizaciones, sobre todo en Colombia. Es una figura muy típica en Colombia. El comité de convivencia es una herramienta que si funciona en la organización, la gente puede ir y además recibe una protección especial durante una cantidad de meses mientras se hace una investigación. Entonces yo diría, esto es un paso de valentía y es una decisión personal de qué quiero yo para mi vida. ¿Quiero sufrir o quiero vivir feliz? Uno pasa muchas horas en el trabajo para vivir infeliz. Y esa es mi filosofía de vida. Si yo voy al trabajo, yo quiero levantarme feliz porque al otro día tengo que ir a trabajar y no quiero estar pensando que me van a hacer o que me tengo que cuidar aquí. No, yo soy una mujer genuina, tranquila, ayudo a todo el que se atraviesa por mi trabajo, por mi oficina y así me gusta trabajar y así de una manera muy respetuosa lo digo también en las entrevistas. Porque también digo, si eso no les gusta, pues mejor que no me escojan. Cata, tú que trabajaste en recursos humanos y ahorita lo que estábamos hablando de la diferencia entre lo que está en el papel y la cultura de la organización, ¿qué le podrías decir en este momento a una organización que quiere de verdad tomárselo en serio? ¿Cuáles serían los 2 o 3 aspectos que crees que ellos deban trabajar para que de verdad haya pues, todo un proceso y una seguridad para que las personas que denuncien pues, puedan hacerlo de una manera sana y sin exponerse, digamos, a que las echen o que las abusen aún más? Yo diría que lo primero es la educación, tanto a líderes como a personas, de cuáles son, o sea, los líderes, cuáles son sus obligaciones como líderes y las consecuencias que esto puede traer en el caso de que no se cumpla, ¿me entiendes? Como les decía en un inicio, a veces son para la empresa, pero a veces pueden ir contra la misma persona como persona. Entonces, educar es clave, generar concientización en las personas de cuáles son los valores de la empresa y de que en esta empresa no se tolera el acoso, por ejemplo, o el maltrato o el abuso del poder. Eso es algo que se debe decir y se debe decir desde el más alto liderazgo.
Los más altos líderes deben decirlo de manera abierta a la gente y por supuesto las empresas deben generar un mecanismo que sea transparente. Incluso las empresas que son muy responsables generan estos mecanismos que no los maneja la empresa, los maneja una empresa aparte que se dedica a este tipo de cosas y que se dedica a hacer las investigaciones y a manejarlas para tomar decisiones que sean verdaderamente objetivas. Y también hay la posibilidad de hacer estas denuncias de manera anónima. Ahora, también te digo, hay gente que abusa de estas líneas, muchas veces acusan gente que de verdad no ha cometido los errores, por eso es importante tener un proceso robusto, bien organizado y que ojalá sea llevado por un tercero que no tenga un bias o como un sesgo hacia un lado o el otro. Cata, para la persona que finalmente, digamos, habla, levanta la mano, la echan, digamos, ¿qué le podrías decir de lo que hay allá afuera? Porque obviamente hay un tema muy complejo y es la angustia y, por ejemplo, en el caso tuyo que eras pues mamá, cabeza de familia con tu hijo, está todo el tema económico, pero por el otro lado el tema de que también la vida tal vez lo que te está diciendo es busca otra actividad y encuentra algo distinto que de verdad te guste y te haga feliz. Pero ¿qué le podrías decir a esas personas como para darles una luz de esperanza que están en este momento, digamos, en una situación compleja porque, bueno, ya se salieron, ya renunciaron y que están en ese momento sin el empleo y buscando cómo salir adelante? Pues es que yo sí te digo algo, yo nunca voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta hacer. Yo siempre hago como una evaluación y digo, a ver, ¿cuánto causé yo de esto? O sea, ¿o qué culpa tengo yo acá? ¿Qué cosas pude haber evitado o hecho diferentes? Sí, esas preguntas siempre las contesto porque uno siempre tiene que aprender de las situaciones, pero a mí lo que más me hace feliz es lo que hago en recursos humanos y lo quiero seguir haciendo. Y también, así como les he compartido estas experiencias, he tenido experiencias maravillosas en lugares divinos de trabajo, en entornos seguros de trabajo, en donde he sido supremamente feliz. Entonces uno no tiene por qué pensar que en todos los lugares va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que uno sí debe ser selectivo. Eso es como cuando tú tienes un esposo, un novio que te trata mal y entonces después pensar que todos los hombres son malos, pues no todos los hombres son malos. Lo que pasa es que la próxima vez que yo elija uno, voy a tomarme el tiempo y voy a hacer las preguntas correctas para garantizar o al menos aminorar esa posibilidad de que sufra lo mismo, porque me voy a asegurar de que mis valores son aceptados y de que están acorde con los que tiene esa organización. Tú ahorita dices que siempre haces un proceso, digamos, de cuestionarte y de indagar de qué hubieras podido hacer diferente, digamos, en esta segunda ocasión de acoso laboral al que te tuviste que enfrentar. Lo que yo hubiera hecho diferente es ser mucho menos emocional acerca de lo que estaba sucediendo. Es decir, para mí es un dolor muy grande ver el maltrato hacia los demás. Sí, incluso te diría que me duele más ver hacia los demás que hacia mí, porque yo pienso que tengo recursos para poderlo manejar, mucha experiencia para poderlo manejar, pero cuando tú ves esto a individuos que ganan, no sé, el salario mínimo, no tienen educación en esto, no conocen las leyes, no saben sus derechos, es como que te digo, me hierve la sangre y me lo tomo a veces un poquito personal. Entonces el gran aprendizaje es: voy a seguir siendo fiel a mis valores, voy a seguir siendo una persona honesta y correcta en lo que hago, pero la próxima vez simplemente voy a ser objetiva y fría y decir, mira, estos son los hechos. Y estos son las personas que están sufriendo X cosa, estas son las cosas que están pasando, y alejar un poquito mis sentimientos de ahí, porque si tú me preguntas qué me dolió más no haber podido ayudar más gente que haber salido. Cata, ¿la ley colombiana sientes que es una ley que protege contra el acoso laboral y es una ley adecuada? Pues creo que tenemos muchas oportunidades, pero también creo que si uno sabe tocar las puertas, lo puede conseguir la ayuda. De hecho, el Ministerio del Trabajo tiene líneas anónimas, mejor dicho, tú puedes ir y elevar una situación y de verdad sí puedes llegar a estar protegida. Y Colombia está mucho más avanzado. Yo he trabajado en varios países de América Latina. Colombia está mucho más avanzado que otros países. Así pensemos que no nos falta mucho, seguramente que sí. Pero si el que busca encuentra, María José, el que busca encuentra la ayuda.
Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Paulina Ríos de Por qué le gusta nuestro podcast. El podcast Instrucciones para Florecer es de mis favoritos, pues me ha ayudado a entender que no estoy sola en los diferentes retos a los que me enfrento como mujer, pero también que estos pueden ser superados, como lo han hecho cada una de las invitadas del podcast. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Cata, ¿qué es para ti florecer como mujer? Creo que florecer es ser fiel a tus valores y a tus creencias y a ti como persona a pesar de todo. Yo digo a pesar de los daños y a pesar de los años. Es ser fiel. Yo te podría decir, no, ya no quiero nunca más trabajar en esa área. Uno sufre, si uno es bueno, no. Para mí florecer es, a pesar de todas las cosas que he vivido, sigo adelante, me levanto con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de seguir sirviendo a los seres humanos con los que trabajo o con los que tengo interacción. Y he podido florecer porque he tenido muchos ángeles en el camino, pero esos ángeles no hubieran venido si yo no hubiera buscado y abierto mi corazón a solicitar esa ayuda y a dejarme ayudar. Y mucha gente que sufre esto y se quejan y te lloran, no buscan la ayuda y no hacen nada por ayudarse o por cambiarlo. De hecho, ni siquiera se van de las empresas. Duran muchísimo tiempo hasta que las echan a ellas mismas y eso es muy triste. Cata, ¿cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones: quererte a ti misma mucho. Tú eres lo más importante para ti. Después, por supuesto, tu familia es un segundo eje, y tener una familia en quien tú te puedas apoyar es algo muy importante para florecer. Tener un grupo de apoyo, unos amigos, alguien que sólidamente te ayude, pero no con consentimiento, no con que, no le voy a preguntar qué aprendió o qué pudo haber hecho mejor, no. Gente que realmente te ayude a ver qué hiciste bien, qué no hiciste bien, cómo puedes mejorar, qué puedes hacer para que esto no te vuelva a pasar. Gente que esté a tu lado y te ayude a florecer y seguir creyendo en la vida, en que la vida, yo creo que vivimos en un universo maravilloso lleno de oportunidades, pero tenemos que creer en eso. Si no lo creemos, pues no hay forma de florecer. Cata, hay algo que me gusta mucho de ti y es que efectivamente sigues creyendo en la vida, que es una de tus instrucciones. Hay muchas personas que con una sola vez que les pasa algo como que ya se vuelven absolutamente negativas, derrotistas, es el fin del mundo, la víctima. ¿Cuál es tu fórmula para seguir creyendo en la vida? ¿Cómo hacer para que efectivamente en esos momentos duros que además se repiten, tú vuelves a levantarte y sigues creyendo en la vida? Te voy a decir algo, y obviamente con todo el respeto a la audiencia, porque existen diferentes fees o la gente cree en diferentes cosas. Yo creo en Dios y creo en un Dios de amor y en un Dios que quiere lo mejor para ti. Que vinimos a este mundo a aprender, seguro. Y que vinimos a este mundo a aprender a amar, seguro. Y que es fácil, seguro que no. Pero si uno cree en que ese Dios, ese universo o en lo que sea, que crea la persona que escuche este podcast, existe y está contigo, a tu lado porque hiciste las cosas bien, estoy segura que uno puede seguir adelante. Yo siempre he sentido personalmente la mano de Dios, siempre. Me parece muy bonito lo que estás diciendo y el tema de seguir creyendo que hay un Dios de amor y que lo uno con otro tema que me parece importante y es, obviamente uno tiene que hacer lo mejor posible, o sea, y parte del tema es, o sea, yo di lo mejor posible, si esto no funcionó, pues bueno, voy a seguir adelante y voy a encontrar un sitio donde sí me valoren. Exactamente, es lo que tal vez te decía, son como las mujeres que son abusadas o maltratadas por una pareja y después entonces eligen quedarse solas porque piensan que todas las parejas son iguales, pues no. Yo he conocido cantidades de personas que han vivido el acoso laboral y que hoy en día están en organizaciones divinas, grandísimas, maravillosas y tienen una vida laboral maravillosa. Y yo misma también la he tenido a pesar de las experiencias difíciles. Entonces puedo decir que no puede uno perder la fe. Si aquí estuvo mal, pues vamos a ir a otro lugar para que esté bien, a ser autoconscientes, ¿no? En qué puedo mejorar, qué puedo hacer mejor la próxima vez, cómo puedo manejar la situación de una manera diferente.
Sí, yo me he dado muchas de esas respuestas, pero sigo adelante porque creo que los valores que tengo y la experiencia que tengo es muy valiosa para quitársela al mundo y para quitármela a mí misma de seguirla experimentando si yo no he hecho nada de lo que yo tenga que arrepentir. Cata, ¿qué legado quieres dejar al morir? Mira, esto lo aprendí en un curso del cuidado del empleado y perdona que lo lleve al punto laboral, pero me marcó. Y es, quizás lo que yo quiero que digan de mí al morir es que cada vez que se acercaron a mí se fueron un poquito mejor de cómo venían. En la medida de nuestras posibilidades, no siempre podremos entregar, no sé, dinero, o no siempre podremos dar lo que la otra persona exactamente necesita, pero siempre podremos dar algo. Y para mí ese servicio a la humanidad es algo que quiero que quede de mí, que siempre que alguien se acercó a mí se fue un poquito mejor de lo que llegó. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Y ahorita después viene una pregunta que es que viene a futuro para Cata y ahí acuérdate de hablar de tu libro. Tal vez decirle a la gente que, lo he dicho en el podcast, es que vinimos a ser felices. Dios o quien ustedes crean, y si no creen en nadie también, la vida no quiere que uno sea infeliz. O sea, en uno está hacerse la vida feliz o difícil. Entonces, si uno está en una situación difícil, tiene que buscar cómo salir de ella. Y de nuevo, si uno busca la ayuda llega, siempre llega. Hay algo que me gusta mucho, que ahorita estoy certificándome como coach y hay algo que dice, uno de los principios es que si algo no funciona, cambia. No quedarte en esa situación a perpetuidad, en esa situación estancado. Entonces, si algo no está funcionando, cambiarlo, pero es tu decisión, ¿no? Tú eres el que eliges, bueno, me quedo sufriendo, siendo infeliz, o entiendo que van a haber momentos difíciles, entiendo que tengo que enfrentarme a un reto, pero pues esto que no me está gustando lo quiero cambiar. Entonces, el poder está en uno. El poder está en uno 100% y te diría que el universo conspira cuando tú le pones toda la intención de lograrlo, de verdad. ¿Qué viene futuro para Catalina Estrada? Creo que una forma en la que he podido sanar, tú me preguntabas una instrucción para florecer, pues es buscar sanar, ¿no? Hay muchas formas para sanar. Yo he hecho muchas, pero una que ha sido muy poderosa es escribir un libro. Entonces, en 2 meses estaré sacando mi libro sobre el acoso laboral y sobre cómo si yo estoy viviendo esto o estoy siendo un testigo de esto o soy un líder y tengo gente a mi cargo que puede llegar a vivir esta situación, cómo lo puedo evitar, cómo lo puedo corregir y no pensar, digamos, en lo malo, ¿no? ¿Cómo puedo sacar a estas personas? No, ¿cómo puedo educar mi organización para que estas sean situaciones que no se den? Todo eso está dentro de mi libro, escrito muy en positivo, pero también con muchos recursos para las personas que están metidas ahí y están como en la rueda que tanto nos dice nuestra amiga Carolina Angarita del hámster dando vueltas y no saben qué hacer. Les diría, uno sí tiene muchas formas de salir de ahí, solo que tiene que ser valiente y tomar la decisión de cambiar su vida, como tú decías. Si algo no te funciona, cámbialo. Eso depende de ti. ¿Se puede saber el nombre del libro o todavía no se puede saber el nombre del libro? ¡Oh, sorpresa! Eso es una sorpresa. Bueno, entonces ya saben, el libro sobre acoso laboral by Catalina Estrada, pero cuando empezaste a hablar sobre ese tema, dijiste que pues has trabajado en un proceso para sanar y que uno de los mecanismos que has usado ha sido escribir el libro. Me imagino que de alguna manera eso te ha permitido como ¿no? Revisar los temas, decantar, ver los aprendizajes, pero ¿qué otras metodologías o formas has utilizado para sanar? Porque yo creo que este es un tema que es muy, muy importante, no solo para el tema de acoso laboral, sino para otras dificultades en la vida. Entonces, ¿qué otras herramientas aconsejas para sanar? Pues mira, yo utilizo algo que yo sé que para mucha gente es difícil de lograr, pero no es imposible y es el deporte. Yo camino todos los días 11 kilómetros y ¿qué es lo que pasa con el deporte? Y es que cuando tú haces deporte, haces que tu cabeza realmente piense, pero no piense en los sentimientos, sino tu cabeza, tu neocórtex, o sea, la parte que es racional. Entonces, cuando uno utiliza el deporte, realmente se está evitando, yo diría que muchos meses de terapia de tristeza y de problemas, sin quitar la importancia que puede llegar a tener también el hecho de desahogarte con una terapia. Pero el deporte para mí es algo fundamental.
así como uno se alimenta bien, come bien, también debe alimentar bien su espíritu y su cabeza. Entonces yo escucho y leo cosas que son positivas y constructivas, y cuando hago deporte, porque lo que hago es caminar 11 kilómetros, escucho siempre cosas que mientras camino que son positivas y constructivas para mí, autores que me gustan, que me encantan y que me hacen pensar a mí en positivo. También, como les decía, si uno tiene una fe, pues creer en su fe y creer que las cosas van a ir bien y rodearse de personas que piensen y sean como uno. Y en esto es algo muy importante, porque así como hay personas que dicen: Catalina, eres muy valiente, te felicito, fuiste fiel a tus valores, yo hubiera hecho lo mismo. Hay gente que dice: ¿cómo se le ocurrió dejar semejante empleo, semejante sueldo, semejante carro, semejante? Eso es muy dañino cuando uno atraviesa estos procesos. Entonces es rodearse de personas que vibren en el mismo nivel en el que uno vibra. Cata, ¿y cómo se pueden contactar contigo? Yo digo que una de mis plataformas de verdad y donde escribo y de hecho escribo mucho sobre la empleabilidad y sobre diferentes temas de liderazgo es LinkedIn o LinkedIn, y ahí me pueden encontrar como Catalina Estrada Restrepo. Yo estoy más que feliz de apoyar a cualquier persona que requiera una ayuda, una escucha en su proceso, y pues también feliz de que me puedan leer y de que me puedan seguir. Bueno, Cata, pues muchas gracias por haber compartido pues esta experiencia dolorosa y difícil. Me alegra mucho saber que sigas con ese optimismo, que hayas sido valiente, que sigas creyendo en la vida. Y pues muchas gracias por haber compartido y abierto tu corazón. No, María José, muchas gracias, y a las personas allá afuera que viven esto se vive a todo nivel. No crean que esto solo le pasa a un operario o esto le pasa a un vicepresidente, esto le pasa a un operario, esto le pasa a cualquier persona, y si ustedes lo están sufriendo, busquen ayuda. Si tienen miedo pues y no quieren decir nada en su organización, busquen ayuda. El que busca, encuentra la ayuda, y a sus órdenes si yo puedo ser una voz en algún momento de ayuda. Catalina nos compartió muchos aprendizajes muy valiosos a lo largo del episodio. Me quedo con la importancia de serte fiel a ti misma en todo momento, y que se puede salir adelante de situaciones difíciles y rehacer tu vida. Muchas gracias. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.